Dámy a páni, dobrý deň prajem. Señoras, señores, muy buenas tardes. Tomen asiento y vamos a empezar la reunión de la tarde. Muy buenas tardes a todos a la reunión de la Comisión de Peticiones. El primer punto en el orden del día, como saben ustedes, les voy a dar una serie de información sobre el acuerdo de los que hemos decidido en la reunión de coordinadores de esta comisión parlamentaria. El orden del día de las reuniones que tenemos en marzo lo aprobamos y en ello se incluía la petición 1024 del año 2017 sobre la televisión española. Y los coordinadores han llegado a la conclusión siguiente. Se van a poner 5 peticiones para esa reunión de marzo, del mes del marzo. PP 2 peticiones, SID una petición y una urgencia, y ALDE una petición y FDD también una. Los secretarías de los grupos políticos pues tendrán que decir qué peticiones se van a incluir, como hacemos siempre, y las peticiones se quedarán fijadas al final de la reunión de hoy. La petición 33 de 2019 es una petición urgente del SID, la situación Stonehenge, y también la trataremos en la reunión de marzo. Los coordinadores también han llegado a un acuerdo de hablar con la defensora del pueblo europeo en la reunión del marzo, pero ya les enviaremos todos los detalles de todo esto. ¿Qué más? Y luego para abril, las reuniones de abril, el 2 y el 11 de abril, si la memoria no me falla, pues tenemos ese orden del día preliminar para dichas reuniones. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a incluir 12 peticiones para esas dos reuniones, las 2 de abril. 2 al PP, 2 SID, 1 ALDE, 2 a los Verdes, 2 al GUE, 1 al FDD y 2 peticiones para el ECR. Eso en la reunión de coordinadores, como les digo. Y además hemos llegado al acuerdo de que los grupos políticos pues especificarán qué peticiones les preocupan o deciden, porque son ellos los que tienen que fijar, como es de cajón, sus propias prioridades, y eso lo haremos de aquí a que concluya la semana. ¿Qué más? Coordinadores todavía. Petición 874-2018 y 921 del año pasado también, y la 59 del 202 del 2014, de 2018, perdón, van a seguir abiertas. La 930 de 2018, admisible. Y alguna cosita más. Les voy a enviar, se va a enviar una carta al gobierno español sobre esa petición y a las comisiones de Cultura y Libertades Públicas de esta Cámara. ¿Qué más? En la lista B, los que no se van a tratar por falta de tiempo, y lo trataremos en la siguiente reunión de coordinadores para marzo. Pero esto era, como les decía, a guisa de información por mi parte de la reunión que hemos celebrado hoy de los coordinadores. Y ahora, sin más dilación, si me permiten, pues me gustaría empezar con la petición 1030 de 2017, presentada por Ismael Antonio López Pérez, de nacionalidad española, y es una petición en nombre de la Asociación Ambiental y Cultural Petón do Lobo sobre la mala utilización de los fondos FEDER en Galicia. Y ahora cedo la palabra al peticionario. Tiene 5 minutos. Adelante, señor. Buenas tardes. En Galicia arde el monte y arde siempre, verano e invierno. Arde la Red Natura 2000 y por encima la información que proporciona la Xunta de Galicia es sumamente escasa. No existe transparencia ni información en lo que respecta a las superficies quemadas y el dinero que se gasta en su extinción. Extinción que no regeneración de las áreas quemadas. ¿Conocen ustedes quién se encarga de la regeneración de las superficies quemadas en Galicia?
pois el eucalipto que crece por doquier incluso de maneira espontánea. Con un plan forestal obsoleto, caduco, que no está actualizado, que parte de un diagnóstico de la realidad que ya hace tiempo que no es el diagnóstico actual, y la Comisión Europea sigue aportando fondos en estas condiciones para la extinción de los incendios en Galicia? ¿Piensa la Comisión Europea continuar aplicando o despilfarrando fondos comunitarios a un gobierno de la Xunta de Galicia que no hace nada para solucionar los problemas estructurales del monte y que centra todos sus esfuerzos en el negocio de su extinción? A pesar de la importancia de la superficie de monte en Galicia, alrededor de los 2/3 del total del territorio, las políticas aplicadas desde la entrada en vigor del Plan Forestal del año 1992 no consiguieron compatibilizar los aspectos productivos del monte con la conservación de los hábitats naturales, particularmente de los bosques autóctonos históricamente degradados y cada día más disminuidos en relación con las plantaciones de árboles de crecimiento rápido. Este plano forestal, con un horizonte de aplicación de 40 años, 2032, contemplaba una extensión máxima del eucalipto de unas 245.000 hectáreas. En el primer inventario forestal nacional de 1172-73, el eucalipto estaba presente en un total de 131.181 hectáreas. En el más reciente, realizado en Galicia en el año 2009, el eucalipto se había extendido ya por 433.915 hectáreas entre masas puras y mixtas. A finales de 2016, la superficie de eucaliptales en Galicia podría superar ya las 500.000 hectáreas, duplicando a falta de 13 años las previsiones máximas del Plano Forestal de 1992. Al mismo tiempo, parte de esta superficie está ocupada por eucaliptos fuera de ordenamiento, esto es, asilvestrados, que crecen después de incendios que acontecen con otras especies hipirófilas. En los últimos tiempos, el Eucalyptus nitens se añadió a los plantíos, ocupando espacios antes vetados por el Eucalyptus globulus, dando su mayor resistencia al frío. El Eucalyptus nitens fue considerado por el Comité Científico de Flora y Fauna Silvestres del Ministerio de Medio Ambiente español como una especie exótica en expansión, con alto riesgo de invasión y peligrosa para la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas. Este fuerte aumento del eucalipto se ve favorecido por un modelo de explotación del monte intensamente forestalista que apuesta por la producción de madera con poco valor añadido. Constatamos también la escasa superficie ocupada por los montes de gestión pública, tan necesarios para frenar el cambio climático y reducir el impacto de los fuegos forestales. A pesar del Plano Forestal de 1992, 25 años después, seguimos sin contar con un inventario de masas de frondosas autóctonas, herramienta fundamental para poder planificar su conservación y gestión. Somos conscientes de que el aprovechamiento forestal intensivo con especies alóctonas, pirófilas y de crecimiento rápido comporta el deterioro de servicios ecosistémicos, que, como la diversidad natural, la disponibilidad del agua, la fertilidad del suelo o la calidad paisajística, son importantes para la vida y el mantenimiento de las actividades económicas de nuestra sociedad. Los monocultivos de pirófilas, ahora para madera, pasto, biomasa, cultivos energéticos, inciden también en mayor frecuencia e intensidad de los fuegos, en la contaminación de tierras y rías con agroquímicos y vertidos de las celulosas, en el empobrecimiento de la biodiversidad y en el avance de la erosión, provocando pérdidas económicas directas y lucro cesante. Este modelo forestal contribuye también a malgastar importantes cantidades de recursos públicos a través del PLADIGA, Plan de Lucha contra el Fuego, que cuesta anualmente alrededor de 150 millones de euros. Por lo tanto, urge que el Parlamento Europeo y la Comisión insten al Gobierno de la Xunta de Galicia a establecer sin demora una moratoria indefinida para las nuevas plantaciones de especies del género Eucalyptus en todo el territorio gallego. Prohibir el cultivo de Eucalyptus nitens. La Administración debiera establecer medidas para la progresiva erradicación de estas especies en todo el territorio, con especial atención a los espacios naturales y a las tierras agrarias o con vocación campo-ganadera. Prohibir las repoblaciones con todas las especies del género Eucalyptus en los espacios integrantes de la Red Gallega de Espacios Protegidos. Incrementar la gestión pública de los montes y proteger los montes vecinales en manos comunes. Mientras que no cambie la gestión de los montes en Galicia, la Comisión Europea y la Unión Europea son cómplices de la destrucción del monte gallego. No se puede seguir financiando y aplicando fondos a la extinción de los incendios en Galicia, mientras que la Xunta de Galicia no cambie sustancialmente la política forestal que está ejecutando actualmente y que es totalmente inviable. Por ello, rogamos a la Comisión de Peticiones que continúe abierta esta petición, en tanto que la Xunta de Galicia no se comprometa en serio y con garantías a abordar las causas estructurales de los incendios aquí expuestas y se revisen en profundidad los objetivos del Plan Forestal de la Xunta del año 1992. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias, de verdad. Y ahora
la la Comisión Europea tiene la palabra para que nos diga lo que piensa sobre esto. Adelante. Sí, buenas tardes. La Comisión ha tomado nota, ha leído atentamente los hechos denunciados por el peticionario. La Comisión es consciente de esta situación en el caso de Galicia. Con relación a los fondos, a la utilización de fondos comunitarios, le puedo decir que el programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, aprobado en su momento en 2015, contempló el cumplimiento de la condición ex ante número 5.1 relativa a la prevención y gestión de riesgos, en concreto la existencia de un plan, de una evaluación nacional o regional de riesgos para la gestión de los mismos, de los riesgos, teniendo en cuenta el cambio climático. Esta condición, por lo tanto, fue cumplida en su momento y lo que ha permitido ejecutar el programa y desembolsar los fondos correspondientes. El programa operativo FEDER Galicia prevé una dotación de 39,5 millones de euros para inversiones en cambio climático, en adaptación al cambio climático, para garantizar la resiliencia ante desastres naturales y de otro tipo y para la gestión de dichos desastres. Concretamente, con relación a incendios forestales, el FEDER apoya actuaciones como la aplicación de modelos de predicción de riesgos con instrumentos de detección temprana, así como la dotación de vehículos y equipos para la prevención y la lucha contra incendios y otro tipo de desastres. Le podemos decir también que, por lo que se refiere al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Programa de Desarrollo Regional de Galicia 2014-2020 contiene también medidas por un valor de más de 160 millones de euros para prevenir incendios forestales y los daños causados al respecto, también desastres naturales y otros hechos, catástrofes naturales. Además, 16 millones de euros han sido preasignados dentro de este programa para la restauración forestal. Me gustaría subrayar que la especie Eucalyptus está específicamente excluida entre las especies que puedan formar parte de esta restauración natural. Por lo que se refiere finalmente a la inclusión, como usted propone, del eucaliptus en la lista de especies europeas invasivas, por parte de la Comisión esto no resulta posible, dado que la resolución fue adoptada por parte del Parlamento Europeo en abril de 2015 y esta resolución solo puede ser modificada por el propio Parlamento. De hecho, la Comisión no dispone de competencias para incluir en una lista de carácter europeo una especie como el eucaliptus, que ha sido considerada invasiva o únicamente por un comité científico de un Estado miembro, como es el caso español. Por lo tanto, le corresponde a las autoridades españolas decidir incluir cuál es el tratamiento que va a dar a esta especie, darle un carácter invasivo y el tratamiento correspondiente. Muchas gracias. Pues ahora pasamos a los colegas del Parlamento Europeo. Adelante, señora Ballina. Ángela. Muchas gracias. Bueno, yo no estoy personalmente tampoco a favor de echar siempre la culpa a Bruselas, a la Unión Europea, de todos los males que nos pasan en el país, ¿no? Pero en este caso es evidente que la Xunta de Galicia no ha hecho los deberes en esta materia de prevención de incendios forestales y hay financiación, como acabamos de ver, de sobra. También, desde luego, a nivel europeo, para poder hacer inversiones en equipos, en personal cualificado y así no ver un año tras otro cómo se devasta Galicia por los fuegos que tienen muchas veces que ver con intereses económicos, Galicia y Asturias. Dicho esto, yo creo que la Unión Europea, dadas sus competencias en ganadería y en agricultura, debería de
de reflexionar sobre el futuro que está dejando a las áreas rurales y montañosas, ¿no? Porque proyectos como los de las macrogranjas solo destruyen empleo e impiden la sostenibilidad económica, social y ecológica de estos territorios que son los que más difícil lo tienen. Y de este modo, pues incumplimos flagrantemente el pilar de la cohesión que marcan los tratados. Está ampliamente demostrado que donde hay agricultores y agricultoras y donde hay animales pastando y limpiando los montes, el fuego no avanza. Cuando, como sucede en Galicia o en Asturias, hay abandono de la actividad ganadera, de la actividad agrícola, pues los incendios queman mayores extensiones de terreno y se requieren muchos más fondos públicos para apagarlos y para contenerlos. Por otro lado, la misma comisión reconocía en un comunicado de prensa del pasado 20 de septiembre que la plantación de especies de árboles forestales muy inflamables facilita, desde luego, el fuego y favorece la propagación de los incendios forestales. Yo creo que es, pues, el fomento del monocultivo del eucalipto en España la solución, sino todo lo contrario, ¿no? En nuestra opinión, tanto para combatir contra el cambio climático como para dar más oportunidades a las economías locales, se debe de replantear estrategias comunes entre todas las autoridades que frenen esta despoblación, el declive de las actividades tradicionales y activen una política plena de ordenación de los montes y la prevención de los incendios. En definitiva, creemos que esta petición debe de permanecer abierta. Hay que mandar una carta a las autoridades gallegas para que expliquen en qué han gastado cada euro de los fondos asignados a la prevención de incendios, porque Asturias, mi comunidad, ha recibido también fondos de estos y, desgraciadamente, ha malversado y ha tenido que devolver estos fondos. Y esto hay que investigarlo siempre, cómo se utilizan esos fondos, porque si no llega a haber una denuncia en Asturias, esto a la Comisión se lo hubiera pasado. Y, sin embargo, Asturias ha tenido que devolver unos cuantos millones por malversación de estos fondos. Y, aparte de esto, probablemente yo creo que deberíamos de encargar un estudio para las zonas de la Unión Europea, como Galicia, Asturias, toda la cornisa, donde hay, desde luego, una grave pérdida de población, y para saber con exactitud qué se está haciendo con el dinero que viene de Europa y ver qué alternativas viables se les puede dar. Y yo siempre lo digo, pero quizás la Unión debería de plantearse, después de tantos años de la política agraria común de la PAC, debería de hacer un estudio y plantear qué impacto ha tenido en los diferentes estados y en las diferentes regiones del estado, porque si hay un despoblamiento y un abandono de ganadería y agricultura, en nuestras regiones viene precisamente ocasionado muchas veces por esa política agraria común. Muchas gracias. Děkuji pěkně. Kolegyně Senra, prosím. Señora Senra, adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que estamos hablando de mala utilización y quiero agradecer al peticionario que trajera este tema aquí, a esta comisión. Y estamos hablando, como digo, del uso o mal uso de los fondos europeos en todo lo que tiene que ver con los incendios, la prevención y la extinción de incendios en Galicia. Y cuando hablamos de esto, pues hablamos de seguir y saber para dónde va exactamente el dinero, pero también hablamos de saber si se están tomando medidas coherentes para cumplir los objetivos. Y tal y como nos comunica la Comisión, nos dice que el dinero, los fondos, están también sometidos a que se hagan medidas que permitan, pues, luchar contra el cambio climático y que haya propuestas resilientes al cambio climático. Está claro que fomentar y permitir la plantación de eucaliptus y convertir el eucaliptus en un monocultivo es estar echándole leña al fuego. La propia Comisión, como ha dicho mi compañera, ha reconocido que uno de los problemas que existe en los fuegos y en la propensión del fuego, en la propagación del fuego, es precisamente las especies altamente inflamables, y el eucalipto lo es. Dice la Comisión
que en lo que se refiere al FEADER y al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de Galicia, recientemente, en agosto del 2018, se han adoptado dos nuevas medidas dotadas con 2 millones de euros de fondos públicos. Y una de ellas es para sustituir el eucalipto por frondosas y especies de carácter indígena con el fin de aumentar las superficies de bosques autóctonos. Leo textualmente lo que dice la Comisión. Bueno, pues a mí me gustaría enseñarle a la Comisión esta fotografía que es de una visita que hemos hecho una compañera y yo a un bosque precisamente autóctono que se ha cortado para plantar eucaliptus, algo que está prohibido por la legislación, pero que además es en un distrito forestal donde supuestamente la Xunta de Galicia en sus modelos de gestión forestal dice que no debe de haber eucaliptus. Y esto se está haciendo con la connivencia y el consentimiento de las autoridades de Galicia. Por lo tanto, le pido a la Comisión que investiguen estas situaciones y el uso de esos 2 millones que van para sustituir eucaliptus por especies autóctonas. Se ha hablado también del abandono del medio rural y es una evidencia y no voy a entrar más ahí. Creo que mi compañera Ángela ha hablado lo suficiente. Pero la realidad es que hay muchas cosas que están fallando, porque en Galicia se producen el 70% del total de los incendios del Estado español y significa esto que se quema el 56% de la superficie que se quema en el Estado español. Entonces, también sabemos que hay menos incendios, pero que se quema más superficie. Entonces, como digo, algo estamos fallando. También me gustaría decir que promover un modelo forestal que se basa en el eucaliptus es, como ya he comentado antes y me gustaría volver a decirlo, ser contrario a los objetivos de lucha contra el cambio climático. Y creo que los fondos públicos y el dinero de las contribuyentes y los contribuyentes europeos no están bien empleados si se permite continuar con este modelo forestal. Además, me gustaría comentar que la contratación de empresas privadas para las tareas de extinción del fuego son más caras que si la contratación se hiciera directamente, el personal se contratara directamente por parte de la Administración pública. Y yo creo que esto debería controlarse y debería ser un objetivo que se contratara de esta manera. Creo que tampoco los fondos públicos que se utilizan para la prevención y la extinción de fuego puede permitirse que la precarización en la que está el personal que hace este trabajo de prevención y extinción del fuego. Y debe ser una condición, evitar la precarización de los trabajadores y las trabajadoras, debe de ser una condición para la adjudicación y también para la adjudicación de fondos. Y ya decir, para finalizar, que en lo referente a la contratación de medios aéreos está siendo investigada por la Audiencia Nacional por una supuesta relación entre las administraciones y las empresas adjudicatarias y también por el posible pacto de precios para repartirse las adjudicaciones en el Estado español. Por lo tanto, para concluir, creemos que no hay objetivos de adaptación al cambio climático, que no hay medidas de resiliencia y que tampoco se hace una prevención eficaz. Creemos que es fundamental revisar esto, que la petición siga abierta y que se pida más información a las autoridades de Galicia e incluso yo instaría a que esta comisión en el futuro pueda hacer una visita para comprobar in situ qué es lo que está pasando con los incendios, qué es lo que está pasando con el modelo forestal y qué es lo que está pasando con el abandono del medio rural. Gracias. Muchas gracias, señor Millán Mon. Gracias. Yo creo que en este tema, después de lo que he oído, quiero ser respetuoso con las personas que han intervenido, pero no puedo ser respetuoso con sus palabras, porque han dado una imagen tenebrista de una realidad que no sé si desconocen o simplemente les gusta la paleta oscura y no saben lo que es la realidad y quieren pintar pues otro tipo de Galicia. Pero voy a ir por partes.
ya la Comisión Europea ha confirmado que hay análisis de riesgos y que hay idoneidad en los análisis de riesgos elaborados por la Xunta. Hay un plan de emergencias, el Platerga, y el plan de prevención y defensa contra los incendios forestales, el Pladiga. Y la Comisión ha destacado los esfuerzos del Ejecutivo Autonómico. Luego iré a eso, a los fondos europeos gastados. Pero lo que yo quiero subrayar, en primer lugar, es los datos, esa marea de incendios de la que aquí se habla. En el periodo 2014-2018, Galicia sufrió una media de 2.183 incendios anuales. Esta cifra, aunque dolorosa, implica una disminución en el número de fuegos de casi el 50% comparado con años anteriores. Por ejemplo, en el lustro anterior, 2009 y 2013, hubo 4.300 incendios. Y un gran descenso comparado con los 8.578 de media del decenio anterior, 1909-2008. Hablo de cifras anuales. Bien. Hay problemas en el suelo forestal en Galicia, sí, es un tema, hay problemas estructurales, la atomización de la propiedad del monte, en su 87% en manos privadas, la despoblación, la desagrarización, la falta de gestión por muchos agricultores que han abandonado. Yo recuerdo que en los años 50 las cifras son más de 800.000 gallegos en el medio rural, trabajando. Ahora, en el año 2015, son 45.000. Pues efectivamente esa desertización o esa despoblación ha tenido un impacto en el abandono. Ahora, lo que existe es firme voluntad por la Xunta de Galicia de ordenar mejor el espacio rural, garantizar el futuro económico del rural, mejorar la prevención y extinción de incendios, y a las cifras que antes di me remito. La cuestión es hacer un desarrollo socioeconómico sostenible del monte y la propiedad gallega, y no son instrumentos obsoletos, decía el peticionario. Bueno, pero el peticionario tiene que saber que hay, desde el año pasado, una revisión del Plan Forestal del 1992. Precisamente está en formación pública. Se aprobó el año pasado y ahora está sometido el proyecto y está sometido a información pública. Por tanto, hay voluntad de poner ese plan al día. Hay también la revisión de la Ley de Ordenación del Territorio del año 95. Es decir, no nos quedemos con la foto del 90. Han pasado 20 y tantos años desde esto. Y luego, hay un servicio de incendios que una comisión de varios partidos y con unas conclusiones adoptadas no solo por el Partido Popular, sino por los partidos socialistas en Galicia hace unos meses, decían que el Servicio de Incendios de Galicia era extraordinariamente bueno y competente. Y es más, ahora se ha creado un grupo de trabajo con expertos y el jefe del Servicio de Estudios de Incendios para ver cómo se puede mejorar incluso este servicio. Me voy a referir ahora a un tema importante y doloroso. Esto de los incendios no es los eucaliptos o lo otro, etcétera, no, también hay manos negras que intervienen en la quema de los bosques. Según este informe, que es bipartito, no es solo del Partido Popular, se calcula que de los 2.183 incendios, el 77% fueron intencionados. O sea, 3/4 partes de los incendios se calcula que son intencionados. Bueno, en materia de financiación, decía antes el representante de la Comisión, 10 millones de euros para el periodo 2014-2020, mejorar, modernizar la flota de vehículos motobomba, del FEDER, del FEADER, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Son 120 millones los destinados a prevención y ayuda para los daños a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes. Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, no del FEDER. Por tanto, hay ahí un uso de los fondos, tanto el FEDER como el FEADER, dirigidos a estos y bien dirigidos a ello. Sobre la pretensión del peticionario, apoyado por mis distinguidas colegas, de clasificar el eucalipto como especie invasiva. Bueno, en primer lugar, hay un procedimiento europeo para eso. España, ningún país lo ha puesto en marcha. El Gobierno español no lo ha puesto en marcha. La resolución del Parlamento Europeo, señor peticionario, no contiene ninguna lista. Por tanto, no se puede incluir en la lista o no, es que no hay listas en esa resolución. En tercer lugar, ese informe del Comité Científico de Agricultura Español del año 2017. Mire usted, es que 2 meses después el Ministerio de Agricultura rechazó ese informe. O sea, ese informe, las máximas autoridades del Ministerio de Agricultura Español han decretado que no es así, que no quieren declarar en España el eucalipto como especie invasiva. Y esto ustedes lo omiten. Y esta decisión ha sido mantenida, que yo sepa, por el Ministerio de Transición Ecológica Socialista. Y el asunto que se encuentra subyúdice, hay un alcalde de Teo
que sostiene que hay que declararlo así, pero el Ejecutivo español no está de acuerdo con esa decisión, por mucho que un informe de unos científicos hayan dicho lo contrario. Y a nivel europeo tampoco se ha calificado así el eucalipto. Por consiguiente, dejemos las cosas claras y digamos toda la verdad, no nos quedemos con una parte de la foto. Los daños producidos, el eucalipto y su vinculación con el fuego. La incidencia media de incendios forestales en Galicia sobre eucaliptales ha sido del 7,8%. Y esta cifra contrasta con el 18%, 17% de la cifra ocupada por el eucalipto. O sea que, oh paradoja, hay menos incendios allí donde hay eucaliptos, por lo menos con los datos. Con las cifras que estoy terminando, presidente. Nosotros en Galicia, ¿qué se apuesta? Por un bosque con biodiversidad, pero también sin demonizar a ninguna especie. No se trata de demonizar una especie que encima genera riqueza y lo que hay que hacer es controlarla. Y en eso se está controlando la expansión del eucalipto, pero no se pretende prohibir su plantación. No hay razones para ello, aparte de los beneficios económicos y sociales que puede producir. Y, además, como ha dicho el representante de la Comisión, el Ejecutivo gallego no subvenciona la plantación de eucaliptos. Lo hace sí de otras especies, como el castaño, pero no del eucalipto, repito. En fin, cuanto a las cifras manejadas aquí, más de 450.000 hectáreas. Según los datos del Ministerio de Agricultura, en Galicia no llega a 250 o 260.000. O sea que hay también aquí, no sé si es una guerra de cifras. Por tanto, yo creo que aquí lo que hay que dar es no se puede dejar esta petición como abierta y pedir más información o declarar el eucalipto como especie invasiva. No le corresponde al Gobierno gallego, el Gobierno español no lo ha tomado, no lo ha puesto en marcha, en Europa no se ha declarado así y no es voluntad del Gobierno gallego tampoco hacerlo. Y los fondos están perfectamente gastados. Por lo tanto, no creo que tenga mucho sentido este debate y con unas cifras y unos apriorismos sobre el eucalipto que creo que, la verdad, están equivocados. Gracias. Ďakujem pekne. Ako posledná dostane slovo pani kolegyňa. Sí, la señora Estarás, adelante. Prosím. Gracias, presidente. Pues sí, yo en la línea de lo que mi compañero Paco Millán y con el respeto a todas las otras intervenciones, dar en primer lugar las gracias a los peticionarios, pero decirles que las dos opciones o los dos temas que trata la petición, el primero, el posible uso mal uso de fondos de FEDER, no estoy de acuerdo. La comisión examina de manera exhaustiva, yo he formado parte de la comisión regional y los métodos de control de los fondos por parte de la comisión son exhaustivos y además dejaría en muy mala posición la seriedad, la seguridad jurídica, la transparencia de las instituciones europeas si fuera de otra manera. Los fondos FEDER se están utilizando. Otra cosa es que políticamente uno le parezca bien o mal los proyectos, pero que son absolutamente legales y están en las coordenadas, como muy bien ha dicho, de la legalidad la Comisión. Los fondos FEDER se utilizan para conductas preventivas, para erradicación de plantas inversoras, para todos los temas para los que se utilizan estos fondos, más de 120 millones de euros. Hay una relación muy exhausta de todos los fondos, tanto FEADER como FEDER, tanto los agrícolas como los FEDER, pues toda la lucha contra el cambio climático, la modernización de la flota, se ha modernizado un 50% la flota de vehículos motobomba para la prevención de incendios forestales. Y todo esto se ha hecho pues con el objetivo de ir reduciendo esta cifra, que se ha reducido de manera considerable, más de un 50% de incendios forestales, y también para poder preservar pues todo lo que es el ecosistema. Decirles que, además de reducirse el tema de incendios forestales, se ha podido detectar que una gran parte, lo ha dicho el señor Millán, son provocados y, en cambio, causas naturales son, por desgracia, un tema menor. Por lo tanto, no habría lugar al tema de solicitar nada de los fondos FEDER, porque la Comisión ya ha diagnosticado que lo está haciendo de manera eficaz y eficiente y siempre de acuerdo con criterios de legalidad. En relación a la otra parte de la petición, la clasificación del eucalipto como especie invasora, pues se ha establecido, no es competencia del Galicia. Además, ya han dicho que esta especie no está subvencionada en ningún caso por ningún fondo público, pero que el Estado español no ha considerado esto a bien. El Comité Científico lo pedía, pero el Ministerio de Agricultura
ha dicho que no, de distintos colores políticos, y la Comisión ya ha explicado que no es competencia de la Comisión, en un listado que se estableció en el 2015 de lo que eran especies invasoras, poderlo cambiar. Es el propio Parlamento que ha decidido de manera absolutamente autónoma, con la diversidad que tenemos nosotros aquí, pues 28 países, 24 lenguas, han decidido que el eucaliptus no es una especie invasora, que en todo caso tiene que estar sometido a control, pero que luego también es una especie que es necesaria y que deja pues, muchos puestos de trabajo y que tiene que ver con el sector productivo, pero que tiene que dialogar lógicamente con el medio ambiente. Por lo tanto, yo también solicitaría que la petición fuera cerrada, porque no veo visos ni por parte del eucalipto, que no nos corresponde a nosotros ninguna opción, todo y que el Gobierno de España no la ha metido y nosotros la lista ya está por parte del Parlamento, está cerrada desde 2015, ni en los fondos FEDER, porque está diagnosticado claramente, y no podía ser de otra manera, que se ajusta a legalidad, y defender también la actuación de legalidad del Gobierno de Galicia. Gracias. Señor Marchelese, adelante. Y después cerramos la lista de oradores. Muchas gracias, presidente. Bueno, seré breve porque, la verdad, escuchando las diferentes intervenciones, yo me oriento mucho más a apoyar lo que he podido escuchar por parte de mis compañeras y colegas. Desde luego, sí que creo que tenemos un problema de coherencia, porque la palabra clave en todo esto es la coherencia. Hay una contradicción enorme entre, por un lado, querer defender planes de extinción, de prevención de los incendios, querer en cualquier momento ser los mejores y más avanzados en lucha contra el cambio climático, al mismo tiempo defender un modelo que sabemos perfectamente contradictorio con esos objetivos, como puede ser el monocultivo de eucalipto. Lo sabemos perfectamente. Por supuesto, no es la única razón de incendios. Aquí sí que estoy de acuerdo con vosotros también. Desde luego, lo sabemos perfectamente. De hecho, ahí tuvimos 2 debates en el Parlamento Europeo. Entonces, decir que somos tenebristas me parece una falta de respeto y de empatía hacia las víctimas, sobre todo las víctimas de la gente que ha sufrido los incendios, como tuvimos 2 debates en esta Cámara sobre los incendios. Me parece que tenemos que tener un poco de cuidado con esto, porque España, Galicia, Andalucía y Portugal han sufrido mucho con esto. Entonces, me parece que cuando tenemos 2 versiones tan diferentes de esto, pero sobre todo una parte de falta de coherencia, porque recordemos que para la Unión Europea las políticas de coherencia, es decir, la coherencia de políticas es central ahora mismo para la Comisión Europea, esto sí que lo tenemos que poner encima de la mesa. No se puede subvencionar por un lado algo que deshacemos por otro lado. Entonces, a mí me parece la propuesta de Lidia totalmente coherente, es decir, hagamos una visita plural con los diferentes partidos que tenemos aquí, diferentes eurodiputados, vayamos a Galicia, preguntemos al Gobierno, a los diferentes agentes, para saber, para conocer estas cifras que unos dicen, para conocer la realidad de esto y para ver si realmente esto es coherente lo que estamos haciendo. Vayamos ahí, vayamos al terreno, de forma global, como lo hicimos con Doñana y funcionó muy bien. Yo creo que tenemos que hacer lo mismo, enfrentémonos a la realidad, y la realidad es que tenemos un problema de modelo, y este modelo se tiene que poner encima de la mesa y debatirlo de forma democrática. Por tanto, no cerrar la petición, muchas gracias por presentarla, y además ir al terreno para conocer lo que ha pasado ahí. Ďakujem pekne, kolegovia. Musíme ukončiť už túto diskuziu. Dostal slovo každý sa vyjadriť. Muy bien. Cerramos el debate. Todos los que lo deseaban han tomado la palabra. Y veo 2 posibilidades. La primera posibilidad es dejar abierta la petición. La segunda opción es cerrarla o enviar una carta a las autoridades gallegas para que estén al tanto de la situación. Ahora vamos a votar. Solo los eurodiputados pueden votar, los aquí presentes. La primera propuesta, repito, mantener abierta la petición. ¿Quién está a favor? Tres. You were influenced, but I accept, of course. Bien. Segunda posibilidad, enviar una carta a las autoridades gallegas y cerrar la petición. Cerrar, entonces, cerrar. ¿Quién está a favor? Cuestión de orden. Normalmente finaliza el peticionario. Se le da la palabra primero antes de decidir qué hacemos con la petición.
Who is in favor? ¿Quién está a favor de cerrar la petición? Una mayoría. Entonces, el señor López Pérez. La petición quedará cerrada. Por supuesto, tiene usted derecho a dar seguimiento a este tema en el futuro, pero la decisión está tomada. Tiene la palabra durante 2 minutos. Adelante. Este fuerte aumento del eucalipto se ve favorecido por un modelo de explotación del monte intensamente forestalista, que apuesta por producción de madera con poco valor añadido. Hasta tal punto ha degradado la política forestal de la Xunta de Galicia que incluso la televisión pública gallega promociona la plantación y venta de eucaliptos en el horario de máxima audiencia, como ocurre con el programa televisivo de variedades llamado Luar, de los viernes noche, lo que demuestra hasta qué punto llega el Gobierno gallego. Por cierto, el programa de la televisión pública recibe así financiación de la primera multinacional eucaliptera de biomasa del país, es decir, ENCE. No se puede seguir malgastando dinero público de la ciudadanía europea en el negocio de la extinción de los fuegos forestales en Galicia, en tanto que no se modifique sustancialmente la gestión del monte. Y aquí la Unión Europea, en concreto la Comisión Europea, como gestora de los fondos públicos, tiene una gran responsabilidad para asumir este gran problema y ponerle solución sin demora. Por lo tanto, esta petición para mí debería continuar abierta. Muchas gracias. Los eurodiputados ya han tomado una decisión. Ahora vamos a continuar con la presentación de un estudio muy interesante sobre la energía nuclear en la Unión Europea. Damos ya la bienvenida al profesor Michel Ford de la Universidad de Maastricht y la Universidad de Rotterdam. Sea usted muy bienvenido. Cuenta con 15 minutos para hacer la presentación. No, es una cuestión de orden, es una cuestión técnica de orden. Quiero que conste en acta específicamente que aquí ha habido votos de distintos partidos y solo el voto de un partido que ha bajado en mayoría impide una democracia real de lo que opinamos el resto de partidos y la petición se cierra solo por un partido político. Pero yo quiero que conste en acta. No. We close the discussion. No, hemos ya zanjado este debate. Aquí tenían derecho a votar los que estaban presentes. Se han organizado y han tenido suficiente mayoría. Se cierra, por lo tanto, el debate. Señor profesor, tiene la palabra. Adelante. Micro, here he is. He encendido el micrófono. Muchísimas gracias, señor presidente. Es para mí un honor que me hayan brindado la oportunidad de presentarles este estudio